Romanos capítulo 6, versículos del 15 vamos a leer hasta el 23. ¿Lo tenemos todos? Leamos entonces, leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Repitámoslo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, vamos a comenzar la predicación de tu palabra, pero te suplicamos que nos hables al corazón, Señor. Queremos, Dios, entender un poco más quién ahora es nuestro Señor, cuánto han cambiado las cosas. Ayúdanos, Señor, y abre los ojos de nuestro entendimiento. Primero para tu siervo, Señor, para este inútil siervo que pueda presentar, y para cada uno de mis hermanos que pueda recibir, Señor. Ayúdanos a tener un corazón receptivo, Padre. Pues no importa los años que tenemos en el Señor, siempre hay demasiado que aprender. Nos ponemos en tus manos, te imploramos que nos hables al corazón. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén. Y amén. Aleluya. Bien, amados, fíjense que hemos estado caminando en la carta a los Romanos. Y cuando usted lo ve así la carta, ¿verdad? Ya no ve los versículos separados, sino que lo ve versículo a versículo. Usted comienza a darle sentido a cada uno de los versículos, ¿verdad? A cada una de las porciones de la Biblia, porque no tienen, los versículos no tienen un sentido aislado, porque lo que usted está leyendo es una carta, mi hermano, ¿verdad? De principio a fin. Después, con el tiempo, le fueron incorporando capítulos y versículos y los temas que usted encuentra ahí para mejor entendimiento supuestamente, pero siempre se tiene que entender esto como una carta. Entonces, una carta no deja de tener sentido, debe tener sentido con lo que va antes y con lo que va después. Por eso es que cuando nosotros estudiamos así la Biblia, pues vamos aprendiendo cada vez más. Vimos en el capítulo 4, vimos la justificación, que usted y yo, amados, si usted es creyente, usted ha sido justificado por la fe. Fíjense que hay muchas preguntas, ¿verdad?, que hacen las personas, y con el tema que vamos a ver ahora también surgen más preguntas. Y de hecho Pablo a la hora de escribir hace como una persona que lo está cuestionando sobre lo que él está explicando, como para poder dar en más detalle y hacerlo más accesible al pensamiento, a la mente de cada una de las personas que están escuchando. Entonces, cuando hablamos de la gracia, que nosotros somos salvos por gracia y que no somos salvos por obras, la Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces la Biblia dice claramente que nosotros somos salvos solamente por la fe, pero es una fe que obra, porque el versículo 10 dice que nosotros fuimos hechos por Dios
Dios para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que un cristiano es salvo por la gracia y por la fe, pero es salvo para obrar, para hacer, para que su vida cambie por completo, porque cuando nosotros nacimos de nuevo, nacimos de Dios. La Biblia dice que los hijos de Dios no somos engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino que únicamente de voluntad de Dios. Entonces, vemos nosotros que somos así. Dios nos ha regalado la salvación, pero que también esa salvación produce frutos, ¿verdad? Y vimos en el capítulo 6, fíjense que el capítulo 4, del 3 al 4 y 5 también habla de la justificación, pero el capítulo 6 habla de lo que viene después de la justificación. La justificación, amados hermanos, es sinónimo de salvación. ¿Qué es la salvación? Oiga una definición bien personal de lo que es salvación. Es haber sido justificado por la fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo delante de Dios. Eso es todo. Esa es la salvación. Es que por la fe, cuando yo me sé pecador, yo voy a Cristo y entiendo que soy pecador y que merezco el infierno, pero yo me rindo a Cristo y confío en Cristo. Entonces Dios, por esa fe, Él me justifica, ¿verdad? Y eso implica salvación. Fíjense que estábamos viendo en el estudio de la carta a los Hebreos que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Del arca Noé. Dice la Biblia que él le escuchó la voz de Dios y que Dios le dijo que iban a pasar cosas que nunca se habían visto. ¿Cuáles eran estas? Nunca había llovido a ese tiempo. Y entonces Noé tenía toda la razón para no creerle a Dios. Vivía, el río más cercano de su casa estaba a 500 kilómetros. Entonces, y le manda a hacer un arca, un barco enorme. Y entonces le dice, va a llover y va a caer una gran tempestad. Entonces tenía todas las opciones y el derecho para dudar, mas sin embargo, dice la Biblia, que dice allí la carta a los Hebreos, que Noé escuchó la voz de Dios y con temor construyó el arca. Es decir, que lo que Dios le dio, Noé le creyó de tal manera, oiga esto, le creyó de tal manera que con miedo, con aflicción, construía el arca. Y el arca la construyó por 120 años. Y en esos 120 años dice el Nuevo Testamento que Noé se volvió pregonero de justicia. Es decir, que no solo construía, sino que hablaba de lo que venía. Mas sin embargo, solamente él y su familia se salvaron. Y entonces dice la Escritura que Noé heredó la fe, la justicia que viene por la fe. Noé obró, claro que obró, pero antes de obrar creyó profundamente a Dios. Le creyó con todo su corazón a Dios. Aunque parecía imposible, Noé, aunque lo llamaron loco, le dijeron una y mil cosas, él construyó con aflicción durante 120 años. Y entonces dice la Biblia que Noé encontró esa salvación, esa justificación que viene únicamente por la fe. Entonces, los capítulos 3, 4 y 5 hablan de la justificación, pero el capítulo 6 nos habla de lo que es, oiga esto por favor, y una palabra que mucha gente le tiene miedo y casi no la quieren ni mencionar. Habla de la santificación. Diga conmigo, santificación, es decir, cómo vivimos nosotros después de ser salvos, después de haber sido justificados. ¿Cómo es que el cristiano debe mantenerse lejos del pecado? Y entonces la Biblia dice en el versículo, si quiere regresemos por favor al capítulo 5, versículo 20, por favor, 5:20, por favor. Dice, oiga esto, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces lo que aquí está diciendo es que cuando la ley apareció, el pecado fue señalado y abundó porque todos pecaban.
Pero la gracia de Dios envolvió a todos aquellos que creyeron sin importar cuánto y de qué manera ellos pecaban. Entonces, inmediatamente, el capítulo 6, el versículo 1, hace una pregunta. Entonces, como allá estamos hablando, sí, hubo pecado, pero ahora, aunque haya mucho pecado, la gracia aumentó. Entonces siempre viene alguien que se contrapone. Cuando dicen, somos salvos por gracia, ok, solo repita la oración y viva como quiere. Porque mucha gente nos señala de eso, que nosotros estamos enseñándole a la gente a vivir en pecado creyendo que son salvos. Entonces, como habla de la gracia y de la abundancia de la gracia, y que sin importar lo grande del pecado, la gracia siempre es más grande, entonces en el versículo 1 del capítulo 6, al apóstol Pablo se le hace una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, Pablo, tú estás diciendo que cuando hay un montón de pecado, hay más gracia. Y nosotros lo que queremos es gracia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perseveremos en pecar. Entonces, vivamos en pecado. Porque eso es lo que nos señalan. No, ustedes dicen que somos salvos solamente por la gracia. Entonces, que la gente reciba al Señor y viva como quiera. Amados, ese no es el sentido de la Biblia. De hecho, el apóstol Pablo dice 3 palabras. En español son 3 palabras. En ninguna manera. Pero en griego, amados hermanos, es una sola palabra que implica la negación más grande que se puede dar. Entonces, el apóstol Pablo dice, no, es como si estás loco. Eso es imposible, que ni se te ocurra eso. Porque la misma gracia nos hace a nosotros tener una visión diferente de nosotros, porque nos entendemos pecadores y que hemos sido perdonados no por mérito propio, sino que como un favor de Dios. Eso es la gracia, como un favor de Dios. Y entonces vemos que el pecado, nosotros cuando somos salvos por gracia, podemos darnos cuenta de lo duro del pecado, del golpe del pecado en la vida del hombre y del golpe del pecado, oiga esto, en la vida de Dios mismo. ¿De qué manera Dios se apartó del hombre? Número 1. Número 2, Dios mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Tanto afectó el pecado, tanto nos distanció del pecado, que Dios, para podernos volver a acercar a Él, mandó a su Hijo unigénito. Cuando dice unigénito, no solamente se refiere a único, sino que de su misma sustancia lo mandó a morir. Yo pienso, pues, ustedes no tienen idea cuánto aprecio hay de mi corazón para ustedes. Pero que yo voy a mandar a sufrir a uno de mis hijos, a morir a uno de mis hijos por ustedes, mi hermano, yo puedo, si quiere, le consigo las flores, la caja, ¿verdad? Pero darle uno de mis hijos no creo que yo pueda. Pero el Padre lo hizo. Entonces, así es de fuerte el pecado. Entonces, obviamente, si nosotros somos salvos por la gracia del Padre mediante el sacrificio de Jesucristo y mediante la fe en Jesucristo, entonces el Padre obviamente que quiere que nosotros tengamos una manera diferente de vivir. ¿Se entiende eso? El Padre no nos ha salvado para que vengamos y vivamos como nos da la gana. Entonces dice, y en los primeros versículos del capítulo 6, el apóstol Pablo nos hace una semejanza, ¿verdad? Cristo murió por nosotros literalmente. Cristo murió literalmente. Usted sabe eso, ¿verdad? Murió en una cruz de manera sustitutiva. Usted debió haber estado en la cruz. Acuérdese, amados, acuérdese de sus últimos 5 pesados groseros, brother, que no le contaría a nadie aquí por nada del mundo. Ese solo es usted, brother, que le aseguro que hay pecados colorados ahí. Yo tengo más. Multiplíquelos por todos los que están aquí. Multiplíquelos por todo San Pablo, por todo California, por todo Estados Unidos, por el mundo entero. Y todos esos pecados se centraron en Jesucristo. De tal manera que el Gólgota, aquel día que Jesucristo fue crucificado, fue el lugar, aunque estaba su Hijo, pero fue el lugar que más repugnancia le dio a Dios, porque toda la ofensa se centró en un solo lugar y en una sola persona.
Pero Jesucristo con su perfección pudo llevar toda la carga del pecado por 3 horas. 3 horas fueron suficientes para que Él diera la paga completa por toda la ofensa que la humanidad le ha hecho a Dios, y el Padre quedase satisfecho, de tal manera que aquel que creyera en Jesucristo, el Padre lo recibe como hijo, perdona sus faltas y lo recibe como hijo. Entonces Cristo murió literalmente, pero Cristo también resucitó literalmente. Usted y yo no hemos muerto, pero en los versículos siguientes el apóstol Pablo nos enseña que cuando Cristo murió y nosotros estamos en Cristo, oiga esto y ponga atención, nosotros morimos con Cristo. Él pagó el precio. Es como que yo hubiese muerto. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero también la Biblia dice que maldito el que sea colgado en un madero. O sea que Cristo llevó toda la maldición del pecado. Mi maldición la llevó Cristo. Y entonces, amados hermanos, cuando Cristo murió, a mí se me cuenta, como yo estoy en Cristo, como yo he confiado en Cristo, a mí se me cuenta como que esa muerte yo la sufrí. Yo morí. Y cuando Él resucita, oiga y ponga atención a esto, cuando Él resucita, esa resurrección que para Cristo fue literal, para mí se me cuenta como que yo cuando recibo a Cristo, yo muero con Cristo, pero resucito no espiritualmente, sino que resucito a una nueva vida. Y entonces usted y yo nos levantamos después de conocer a Cristo en esa novedad de vida, en ese cambio de vida. Entonces, por eso es que Pablo dice, ¿cómo nosotros vamos a perseverar en el pecado si nosotros estamos ya muertos al pecado? Entonces, el cristiano debe saberse, debe entender el poder del pecado, lo pecaminoso, parece que es redundancia, pero así lo dice Pablo, lo pecaminoso del pecado, o sea, de la corrupción que hay en el pecado. Entonces, amados hermanos, nosotros no debemos someternos ya al señorío de pecado. Y en el versículo, hasta el versículo 14, la conclusión está en el versículo 12 de esa porción. Dice, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Es decir, como el yugo del pecado ya fue pagado, ya fue roto, entonces usted y yo ahora, por primera vez, desde cuando recibimos a Cristo, por primera vez nosotros tenemos la opción de no pecar. Y entonces el apóstol dice que el pecado no reina en ti. Es cierto, tienes atracción, tenemos tentaciones, tenemos pasiones, pero la Biblia dice que el pecado no reine, es decir, controla tus pasiones, no cedas a tus pasiones, no complazcas tu pecado. Y entonces dice, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Y oiga esto, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Eso qué quiere decir? La ley ya no me condena a mí, porque yo estoy en la gracia. Y entonces vienen muchos y dicen, o sea que la ley para ti no te importa. Claro que me importa. El decálogo es algo que yo debo de cumplir, yo debo de vivir, es como un espejo para mí. Pero, oiga esto, ya no me condena, porque mi muerte por el pecado ya la sufrió Cristo por mí. Entonces viene lo que la gente sigue diciendo, o sea que por gracia quiere decir, eso es promover el libertinaje. Si de repente alguien le dice, no, mire, usted ya solo haga una oración y usted puede vivir como le da la gana, entonces usted dice, bueno, ¿será que yo puedo irme y darle rienda suelta a todas mis pasiones carnales? Y se nos acusa que nosotros promovemos eso. Pero definitivamente no. Mire lo que dice el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces la consecuencia es igual. Vamos a pecar porque ya la ley no me puede condenar. Entonces si la ley no me condena, pues démosle viaje, ¿verdad? Si alguien piensa eso, no ha nacido de nuevo. No es Cristo su Salvador, ni Dios su Señor. Entonces vive él en sus pasiones carnales. Y entonces Pablo vuelve a contestar.
En ninguna manera. Y entonces Pablo nos hace una comparación diferente. Y habla, amados hermanos, de la esclavitud. Diga conmigo, esclavitud. Mire, esa palabra ofende, ¿verdad? Tanto así que ya en las redes sociales ahora cuando se dice lo anulan, ¿verdad? Como ciertas palabras. Mire, es una, no sé, ¿verdad? Es una moral algo oscura, ¿verdad? Porque se salen unas cosas en las redes sociales y de repente por hablar de sexualidad o hablar ciertas cosas, anulan las palabras, ¿verdad? Hay una gran corrupción, hay una gran pecaminosidad, pero ciertas palabritas se anulan porque son ofensivas. Entonces, aquí vamos a ver cuando la esclavitud, oiga esto, produce lo que muchos no quieren producir, porque creen que en su carne y en su esfuerzo diario lo tenemos que producir. ¿El qué? Cuando la esclavitud produce santidad. Yo sé que, y estoy seguro que si yo les pregunto a todos ustedes, la inmensa mayoría, por no decir todos, si yo les pregunto, ¿ustedes son santos? No, ¿cómo va a creer? Dios me guarde, con Dios me libre, ¿verdad? Que yo me pueda considerar santo. Pero ahora vamos a ver cómo el apóstol Pablo dice que si usted ha sido justificado, es decir, si usted es salvo, óigame bien, si usted es salvo, si usted es una persona que tiene su nombre inscrito en el libro del Cordero, si usted es parte del cuerpo de Cristo, si para usted se aplica aquello de ausentes del cuerpo, presentes al Señor, usted debe producir santidad. Eso es algo, es un fruto que debe de haber en su corazón. Ahora, quisiera que fuéramos despacio, versículo a versículo, para que podamos comprender estas cosas. Oiga esto, versículo 15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? El apóstol Pablo dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Es decir, amados hermanos, su obediencia determina de quién es usted esclavo. No hay nadie sobre la faz de la tierra, aunque aquí se hable mucho, en este mundo se hable mucho sobre la libertad, ¿verdad? La libertad de los pueblos, la libertad personal. No te metas en mi espacio personal, ¿verdad? Yo soy libre, yo puedo tomar mis decisiones. Por ejemplo, cuando los muchachos, porque yo creo que la mayoría de muchachos le hemos dicho eso a nuestros padres, yo tengo derecho a equivocarme, déjeme equivocarme, ¿verdad? Yo creo que todos lo hemos dicho, ¿verdad? Y qué palabras más necias. Quisiera llegar al pasado y borrar eso, porque sí, mi padre, bueno, te querés equivocar, dale, porque de todas maneras a mí me tocó sufrir. Los padres siempre sufren, pero ya es otro nivel, pues. El que está aguantando hambre es usted, el que se está privando de cosas que no tuvo que haber sufrido es usted. Entonces, usted cuando obedece a sus pasiones, usted, oiga esto por favor, es esclavo de sus pasiones. Oiga por favor, míreme, si obedezco a mis pasiones, diga, si obedezco a mis pasiones, soy esclavo de mis pasiones. Sencillo. Siempre somos esclavos. No hay un nacido de mujer que alguna vez haya sido libre, excepto nuestro Señor Jesucristo, obviamente. No hay nadie. Y cuanto más corona usted tenga de su libertad, que yo en mi vida puedo hacer lo que yo quiero, más usted está hundido en una vida pecaminosa. Mira el apóstol, vuelvo a leer lo que ya leímos, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo mire lo que determina la esclavitud? ¿Para qué? Obedecerle. Sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte. Cuando usted obedece a sus pasiones carnales que lo dirigen al pecado, ¿qué produce en usted? Muerte. La paga del pecado
Es muerte, la consecuencia siempre es muerte, amados, muerte. No necesariamente que usted por hacer eso va a ir a dar ¿cómo se llama? Al cementerio, no necesariamente. Pero se muere su relación con Dios, se mueren sus cosas buenas, lo bueno que usted tiene, su pecado se lo termina. El pecado se termina familias, amados. El pecado se termina empresas, aunque usted no lo crea. Porque el pecado corrompe. Y entonces dice, versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque mire, era pasado, erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Antes de seguir allí, yo quiero que veamos cómo el pecado nos afecta, amados. Yo sé que todo esto que vamos a leer aquí, usted ya lo sabe. Nosotros tenemos PhD en pecado, brother. Lo hemos hecho de todos colores y sabores. Yo no sé, bueno, hablo de mi persona, vea que el león juzga por su condición. Pero así como yo lo veo, quizás anduvo también por algunos lugares parecidos a los que yo anduve, de una manera o de otra, brother. Todos hemos pecado. En 5 años se saca una licenciatura, pero ¿usted cuántos años tiene de pecar? Todos, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos esto. Yo sé que esto le va a parecer conocido. Entonces, el pecado nos afecta en 3 aspectos principales: la mente, los afectos y la voluntad. Diga conmigo, la mente, los afectos y la voluntad. ¿Cómo me afecta la mente? Mire por favor lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21, por favor. Y usted se va a dar cuenta cómo el pecado transforma la manera como nosotros vemos las cosas. Lo tenemos ahí. Pues oiga esto, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Por favor, ponga atención a esto. Los versículos anteriores dice que Dios se ha dado a conocer a todo hombre. La naturaleza fue la primera forma como Dios se ha dado a conocer a todas las personas. En el juicio, amados hermanos, del gran trono blanco, nadie sobre la faz de la tierra va a poder decir: yo nunca escuché hablar de Dios, porque Dios se manifiesta en toda la creación. Entonces, a pesar de que la Biblia dice que el hombre conoció a Dios, no le glorificó como a Dios. O sea, nunca lo vio como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, es decir, en su forma de pensar. Y cuando usted distorsiona su manera de pensar, usted está distorsionando también su manera de sentir, que es el otro punto. Y sus decisiones están distorsionadas de lo que usted debe ser, de lo que usted debe hacer. Entonces dice y termina diciendo: y su necio corazón fue entenebrecido. No son sus ojos los que están en tinieblas, es su mente por el pecado. El pecado no solamente nos distancia de Dios, sino que hace que todas nuestras decisiones estén nubladas por el pecado. Ahora, mire lo que dice el versículo 31. Dice: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que practican. Imagínense, amado, voy a inventar, ¿verdad? Imagínense que le digan: mira, esos cables están, ¿cómo se llama? Libres allí. Y si los tocas, te va a dar una corriente fuerte que te puedes morir. ¿Cómo fue? Explícame otra vez. Y le vuelve a enseñar. Ahí está, mira, si tocas esto, ya no lo vas a volver a tocar. Hasta ahí vas a llegar. Pero de repente, la necedad del hombre le lleva a jugar con eso. A jugar con fuego. A las chicas les dicen: mira,
No estés jugando de eso, vas a salir embarazada, te va a troncar tu futuro. A los muchachos y a las chicas también, mira, no tomes, hombre, no tomes eso. Tú sabes cómo comienzas cuando tomas, pero no sabes hasta dónde vas a terminar. Yo recuerdo que me tomé la primera cerveza y salí del alcoholismo 10 años después. Se nos advierte, amados hermanos, pero estamos distorsionados, entendemos que es muerte lo que hay detrás, pero por alguna razón nuestro razonamiento nos dice que en nosotros no va a pasar, que a nosotros no nos va a pasar, y nos ha pasado duro, y hemos pasado circunstancias difíciles porque nos metimos en pecado. Entonces el pecado afecta la mente. Ahora mire lo que dice Juan capítulo 3 versículo 19, porque el pecado afecta también los afectos, la manera como nosotros sentimos, cómo nosotros valoramos las cosas. Juan capítulo 3, versículo 19, y dice de esta manera, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿El qué vino al mundo? Obviamente la luz es quien dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Estamos hablando de Jesucristo. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Ahí siempre me decía, ¿y qué vas a hacer de noche? ¿Y qué de bueno vas a ir a encontrar de noche? ¿Por qué salías a las 9 de la noche? ¿Para dónde vas? Me decía mi papá. ¿A qué misa vas a las 9 de la noche? Cuando no éramos creyentes todavía, ¿verdad? Nada bueno vas a ir a traer. Y es obvio, amados hermanos, las tinieblas traen dificultad. Entonces dice, oiga esto, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, aquí ella habla de los sentimientos, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice ahí? Aborrece la luz. Nadie quiere que lo vean haciendo lo malo, ¿o sí? Y entonces dice, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, en lugar de amar las tinieblas, en lugar de razonar correctamente y amar lo bueno, el pecado hace que detestemos lo bueno. Y nos apartamos y tenemos problemas. Y ahora busquen Romanos capítulo 7. Y esto, amados hermanos, esto es increíble porque de quien vamos a hablar, a quien se van a referir estos versículos no es otro más que el apóstol Pablo. Mire, hermano, cuando estamos en pecado y empecinados con el pecado, no importa lo que pongamos en riesgo, no importa lo que podamos perder. Por pecado se han terminado trabajos, familias, se ha perdido todo lo que se puede perder. Porque la voluntad está sujeta al pecado. Romanos capítulo 7, versículo 18, dice de la siguiente manera, y yo sé, el apóstol Pablo está hablando aquí, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. ¿En dónde? En mi carne. Nosotros estamos en la carne, brother, o sea, no espiritualmente. En este cuerpo, y este cuerpo es pecaminoso mientras no sea glorificado. Nuestras almas ya fueron glorificadas, pero nuestro cuerpo no. Nuestro cuerpo tiene las mismas sensaciones, lo mismo que a usted le gustaba antes de conocer al Señor, a su cuerpo le sigue gustando. Y entonces dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿qué dice ahí? 4 palabras, no mora el bien. Oiga. La gente dice, no, pero es que yo no soy tan malo, yo soy un buen tipo, yo no creo que Dios a mí me vaya a mandar al infierno si yo ayudo a las personas, pero la Biblia dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ponga atención a esto, el momento del juicio no es una balanza. ¿Se entiende el sentido de la balanza? Un peso contra otro, ¿verdad? Es que mis obras buenas contra mis obras malas. ¿Qué pudo más? He hecho más cosas buenas que malas. Hoy te salvaste. No. La paga del pecado es muerte. ¿Hay pecado? ¿Qué hay? Condenación también.
Entonces, el juicio no es como cuando los taxes, ¿verdad? Los créditos contra los débitos y esto me toca pagar o esto me van a devolver. Si me han quitado más impuestos durante el año, al final, cuando se haga la liquidación de impuestos, lo que va a proceder es una devolución porque me han quitado más de lo que corresponde. No, es que si hay un pecado, hay muerte. Y si a eso le suma que no solo hemos pecado, sino que nuestra naturaleza es pecaminosa, es decir, que estamos mal desde antes. Mi naturaleza es pecaminosa. Entonces dice Pablo, estamos en el, ¿cuál es? 18, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero ¿qué dice? Pero no era hacerlo. Si yo sé, hermano, usted tiene toda la buena intención de hacer las cosas bien, pero no alcanzamos, porque hay maldad en nuestro corazón. Versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? Entonces se da cuenta que nosotros somos, mientras Cristo no nos libere, esclavos del pecado. Y necesitamos que alguien llegue a nosotros y nos saque de ahí para poder ser libres del pecado. Pero la libertad del pecado no implica que nosotros vamos a ser libres totalmente. Ahora, el problema más grande, amados hermanos, es que si una persona no redimida se mantiene en su pecado, continúa en su pecado, vive en su pecado y muere en su pecado, pasa un detalle que está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Mire, por favor, y aquí se acabó todo. Aquí ya no hay más. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Cuando dice grandes y pequeños, no se refiere a niños y adultos, amados, sino que a reyes, a esclavos, no, a todo tipo de persona, y aunque fueron los más grandes en la tierra, pero si no conocieron a Dios y a Jesucristo como su Señor y Salvador, van contados a esta condenación. Entonces dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Miren, no dice según el libro de la vida, sino que en los libros, es decir, esos libros son los libros de las obras. Ahí está escrito todo lo que usted ha hecho, brother. Nada falta. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hecho, todas las cosas buenas que no hicimos, ahí está anotado y se va a leer eso. Entonces dice el versículo 13, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, oiga esto, ¿qué dice ahí? Cada uno, o sea, no en grupo. El juicio, como decíamos en El Salvador, no sé por qué decía, en vaca, ¿se acuerdan ustedes? ¿Ah? No, júzganos con mi familia, no, cada uno, separaditos. Le he explicado, ¿verdad? Que el matrimonio es para acá la tierra. Te busco en el cielo, nada. Aquí en la tierra. Y entonces sigue el 14, mire lo que dice. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y todo eso, mis queridos hermanos, lo produce el pecado. Y entre más usted se resista a entregarle su corazón a Cristo, ahí va en la línea para la condenación. No hay nada que usted pueda hacer, me voy a calmar. No, es que no, ya estuvo. Usted no está armado para librarse del pecado. Usted no tiene la capacidad de dejar de pecar. Y aunque usted dijera, pues ya no peco más, pues tiene todo el pecado que está atrás. Porque es hasta que usted se rinde a Cristo que su pecado es pagado en la cruz del Calvario. Ahora, y el problema, amados hermanos, es que Dios fue bien claro, pues. Dice, el Señor Jesucristo dijo, no, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así sencillo. Peca, usted peca, sí, usted es esclavo del pecado. Y no hay quien lo liberte, sino es Jesucristo. El problema es que Jesucristo no es como salen en las películas los superhéroes que lo libra y lo deja irse, va.
y usted solo se despide del superhéroe que lo libró. No, no. Usted es libre del pecado y se vuelve, oiga esto, siervo de Dios. O es esclavo del pecado o es siervo de Dios. Entonces, volvamos por favor a Romanos, capítulo 6, versículo 17. Yo quiero que usted ahora ponga sus barbas en remojo, brother. ¿En qué momento está usted? ¿Cómo usted ve el pecado? ¿Qué tanto usted sabe que las actividades pecaminosas con las cuales nosotros somos tentados no son para nosotros? Y aunque usted siente el llamado por dentro, la fornicación sigue siendo pecado, brother. Aunque la chica sea bonita, aunque el muchacho sea guapo, no puede ser. Si es tan bonito, ¿cómo va a ser pecado? Es pecado, brother, la fornicación. El adulterio, métase con alguien casado, ese es adulterio. Y dice el capítulo 6 del libro de Proverbios que su afrenta nunca será borrada. Usted se mete en ese rollo, no se le va a olvidar a los hombres. Y por eso es que tenemos que venir a Cristo. Entonces dice el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, erais, ¿qué tiempo es? Pasado, ¿verdad? Erais esclavos del pecado. Habéis, oiga esto, por favor, y póngale atención a esto. Habéis obedecido de corazón. No es una oración nada más. Mire, hermano, nosotros evangelizamos y le ayudamos a las personas que hagan una profesión de fe. Que declare con sus labios, porque la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, lo que hacemos es ayudarle a las personas que tengan un encuentro personal con Cristo. El que repita esa oración es una garantía de que se salvó. No, brother, no. Pero nosotros hacemos lo que está de nuestra parte. Dios nos mandó a predicar el evangelio, ¿sí o no? Y si no estamos seguros que se van a convertir, ¿por qué vamos? Porque nos han mandado a predicar. Por eso. ¿Y quién nos manda? ¿Quién? El único que nos puede mandar a todos. Jesucristo. Y si nadie se va a convertir, pero Dios me dice, ve y predica, ¿qué tengo que hacer? Que Dios le dijo a Jeremías, no, mira, tú les vas a hablar y nadie se va a convertir. Imagínense qué chulada de ministerio. Nadie se va a convertir, usted fuera. No, hombre, traigámonos la galleta, pues mira, desperdiciarlos y el café por gusto, la gran cargada de mi casa hasta el carro. No, hombre, nadie se va a convertir. Ese no es mi negocio. La conversión de la gente no es mi negocio. Y cuando digo negocio, no hablo de que hay ganancias, sino que no es mi dedicación. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo quiera tocar a alguien, dice la Biblia que Él convence al pecador, lo convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, es Él. Lo único que tengo que hacer yo es ir un vaso de café, un pedazo de pan y la palabra de Dios. Lo demás se lo dejamos ¿a quién? A Dios. Entonces, amados hermanos, pero aquí dice, ponga atención a esto porque aquí hay una actitud, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿cómo éramos cuando se nos predicó el evangelio? Esclavos, ¿de quién? Del pecado. Habéis obedecido, ¿cómo dice ahí? Porque muchos obedecen forzado, brother. En el trabajo porque les pagan. Si no les pagaran, pues nadie fuera, ¿verdad? Pero aquí dice que desde el corazón, es decir, del centro de nuestro corazón, nació el deseo de obedecer. Dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Oiga esto, aquella forma, doctrina es enseñanza, pero este es curioso, a la cual, ponga atención, a la cual fuisteis entregados. No dice a la doctrina que recibiste, sino que a la doctrina a la cual Dios te entregó.
¿Se acuerda que cuando el hombre, eso en Romanos capítulo 1, que el hombre no quiso nada con Dios? Dice la Biblia que Dios los entregó. ¿Se recuerda usted eso? Los entregó a sus pasiones. Y de ahí aparecen todas las perversiones de la raza humana. Entonces, ¿tú quieres fiesta? Pues te entrego a tus fiestas, a tus locuras, a tus depravaciones. Vino Dios y los entregó. Pero a nosotros, amados hermanos, cuando escuchamos la palabra, Dios vino y nos entregó, no la doctrina a nosotros, nosotros a la doctrina. ¿Se comprende eso, la diferencia? Usted recibe la doctrina, ¿verdad? Esto es mío, y usted decide sí. No, Dios lo entrega para que la doctrina, para que la enseñanza, para que la predicación lo transforme a usted. Por eso es que si no hay transformación, podemos nosotros considerar que tampoco hay salvación. El Señor Jesucristo, ¿cómo dijo que los íbamos a conocer? Por sus frutos, por la transformación, porque nosotros de todo corazón obedecimos a esa doctrina a la cual Dios nos entregó. Si usted se da cuenta, en Romanos dice que cuando Dios los entregó a sus pasiones, el hombre se entregó y se sumergió cada vez más en sus pasiones, y entonces ya irrespetó sus propios cuerpos, y hombres con hombres, mujeres con mujeres, adoraron bestias. Inclusive dice Pablo que hay que mujeres inclusive se entregan a las relaciones con bestias, con animales, porque la perversión solo lleva para abajo, brother, para abajo. En cambio, cuando Dios nos entrega a la doctrina, el cambio siempre es para arriba, hacia Él. Y entonces sigue diciendo, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, estamos en el 17, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y qué pasó? Versículo 18. Y mire qué dice, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. O sea, usted no puede ser siervo de Dios si no ha sido libertado del pecado. O sea, no es un siervo con opciones. Es un siervo que tiene su familia, pero tiene su damita por ahí. Ese no es siervo de Dios. O sea, todos pecamos, pero no vivimos en pecado. La palabra, la doctrina nos transforma. La palabra de Dios nos transforma. La manera en que nosotros vemos el pecado es diferente. Podemos caer, hemos caído y seguimos cayendo. Pero no es lo mismo caerse que vivir ahí abajo, brother. No sé si me doy a entender. No es lo mismo pecar una vez. No es lo mismo que usted se enoje y diga una tontera que no tuvo que haber dicho y después a que usted viva diciendo tonteras, insultos y un montón de cosas. Sigamos. Entonces dice, 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea, Pablo está hablando de la esclavitud y de la servidumbre y la obediencia porque somos humanos y nosotros entendemos perfectamente la servidumbre del pecado. Y ahora tenemos que entender la servidumbre que nosotros tenemos para con Dios. Somos siervos de Dios. Amén. Así que, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, es decir, así como antes usted ocupó su cuerpecito y sus bienes y todo lo que tenía para hacer lo malo, cuando usted era esclavo del pecado, es decir, todo lo que usted tenía lo dirigía a eso. Entonces dice, así ahora. ¿Cuándo es ahora? Ya, ¿verdad? Usted es hijo de Dios, es ya. Es más, para algunos era hace como 2 años, hace como 3, no sé. Pero si hoy se da cuenta, es ya. Entonces dice, así ahora, oiga esto, para santificación. Vamos a repetir el versículo. Ahora hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amados, mire, ser santo, como Dios dice que debemos de ser, no se trata de que estamos encerrados y que no pensamos nada malo, porque el único que no piensa nada malo es el que ya se murió. No
Nosotros seguimos siendo tentados. La diferencia es que nosotros estamos en Cristo y podemos decir que no, tenemos opciones y Dios nos ha dado la capacidad de poder decir no. Amado, si alguien me dice, no, pastor, es que no me pude contener, no me mienta, brother, no se quiso contener. El chiste que les digo, pero fue algo que pasó en una consejería, es que pastor, ya allí en la cama con la muchacha, con la hermana, porque era una hermana y era esposa de otro hermano. Con la hermana, ya no me pude contener, pastor. De verdad, ya no se pudo contener. ¿Y cómo fue a dar a la cama, hermano? Le pregunto yo, ¿cómo fue a dar ahí? ¿Allá amaneció o qué pasó? Lo llevaron amarrado y lo tiraron ahí y lo desnudaron junto con la hermana. Porque yo le entiendo que no se pueda ya detener los dos así como vinieron al mundo en la cama. Ahí de plano, ¿eh? Ahí está difícil. Pero usted no amaneció ahí. Usted fue caminando poco a poco con una tacita de café, con esto, que vamos a esto, vamos a lo otro, un regalito, una cosita así, convenciéndose uno al otro, porque a veces el hombre cree que es el que convence, pero al final es el convencido, ¿verdad? Entonces, sigamos, dice después, porque cuando, versículo 20, porque cuando erais esclavos ¿de quién? Del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, ay, pastor, me hubiera dicho eso, me hubiera quedado inconverso así, yo soy libre de la justicia. Sí, es libre de la bendición de estar junto con Dios. Es libre de nunca jamás llegar al cielo, brother. Es libre de todos los favores de Dios. Usted es libre, es decir, nada va a llegar a usted. Y una vida así, amados. Yo así de convulsionado como está el mundo, yo no me imagino una vida sin Cristo. Ahora los muchachos, así como están las muchachas ahora, sin Cristo, no, hombre, camarón que se duerme. ¿Qué dice? ¿Qué termina? Se lo lleva la corriente, brother. Y esa luz solo se la va a dar Cristo, para que usted pueda llamar pecado a lo que es pecaminoso. Porque son demasiadas cosas engañosas. Entonces dice, porque cuando erais esclavo del pecado erais libres acerca de la justicia, versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mire, hermano, antes siquiera de comenzar a estudiar teología y todo eso, nosotros pertenecíamos a una iglesia, era de mi papá, donde se testificaba un montón. Y yo como para testimonios tenía un montón, pues y Dios me ha sacado de un hoyo profundo, brother. Y entonces, pues los hermanos que cuéntenos un testimonio. Y como al principio, pues uno inexperto, pues, y como realmente Dios me había salvado, yo estaba seguro que Dios me había salvado. Y entonces comenzaba a hablar cosas que no debía haber hablado, porque fueron tiempos muy oscuros de mi vida. Entonces, eso ya pasó, brother. Yo no tengo por qué estar reviviendo de donde Dios ya me sacó, ya me libertó. Amados, el volver a contar todas esas cosas crea emociones, crea sensaciones. Y muchos salimos de ahí porque Dios nos rescató. De nuestro gusto todavía estuviéramos revolcándonos allá en lo sucio, brother. Entonces, dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis, oiga esto, tenéis por vuestro fruto, ¿el cual es el fruto suyo? Oiga, por favor, volvamos a leer el texto, porque yo creo que es que no somos, mire, por favor, no somos perfectos. Pero entienda que la presencia de Dios en nosotros y las decisiones nuestras por Dios producen santificación. Así dice la Biblia. Y cuando usted decide estar en Cristo y no ir a pecar, usted ha santificado ese momento. Cuando usted decide volver a pecar, amados hermanos, es como la puerca lavada, pues, que vuelve al charco, o el perro que vuelve a su vómito. Perdón los ejemplos, esos no son ejemplos locos míos. La Biblia así dice, brother.
Entonces, usted no debe ni volver al vómito ni al lodo. Usted ha sido rescatado, brother. Cuando vaya de camino al lodo o al vómito, acuérdese que usted ha sido rescatado y fue rescatado con la sangre de Cristo, amados. No hay nada más precioso para Dios que su Hijo. He ahí mi Hijo amado en quien tengo complacencia y por ti lo voy a crucificar. ¿Y volver? Entonces dice Pablo, ¿verdad? Ya estamos ya por terminar. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación. ¿El qué tiene por fruto? Dígame, yo tengo por fruto la santificación. Dígalo. Eso es para usted, brother. Eso sale de usted porque Dios está en usted. Y no crea, amados, que que es como, ay, me voy a hacer cura o qué. No, es en su vida diaria. Es decisiones por Dios. Es decisiones por Cristo. Es cuando usted le dice no a las cosas que antes eran su pasión y que deterioraban su relación con Dios. Y entonces dice, versículo 23. Dice, por fruto la santificación y por fin, ¿qué dice ahí? La vida eterna. ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vida eterna. Vida eterna, brother. Y mire, todos vamos a llegar a aquel día. Pero unos a condenación eterna y otros a vida eterna. Si usted ha sido redimido por Cristo, en usted no hay más juicio, no hay más condenación. Pero, brother, de fruto. De fruto. Porque hay árboles bien bonitos, pero no le encuentra fruto. Y hay árboles bien feos que dan pero una cantidad de frutos que hasta se van de lado. El hermano Renan, ¿verdad? Tiene la entrada de su casa. ¿Qué es? Un durazno pequeño. Pero ha tenido que ponerle el montón de cuñas porque se va del lado de tanto fruto. Bro. Que le aseguro, si a mí me cayó bien el palito, porque yo vine de ahí con una gran bolsa de melocotones bien rico, brother. ¿Cuánto más Dios ama a sus hijos? Que aunque no son perfectos, dan frutos de santificación, brother. Dicen no a lo que antes decían sí. Tienen nuevos proyectos en su vida. Y terminamos diciendo en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces, pastor, ¿la salvación se gana de tantos frutos de santidad? No, hermano, usted da frutos de santidad porque ya es salvo. Porque ya es salvo. Y si no hay frutos de santificación, es justo pensar que tampoco hubo salvación porque no hemos sido justificados. No sé si me doy a entender. Yo no soy salvo porque doy fruto. Doy fruto porque soy salvo y somos esclavos de Dios. Antes nosotros nos pavoneábamos en la esclavitud que tenía. Me hubieras visto a mí cuando hacía esto y lo otro. Me hubieras visto cuánto tomaba, me hubieras visto todas las mujeres que... No, estoy dando ejemplos, brother, ¿verdad? Y ¿se acuerda cómo presumíamos? ¿O no, brother? Lo que hacíamos lo presumíamos. Y ahora presumir esas cosas da vergüenza, porque nuestros ojos están en Jesús. ¿Y nuestro fruto es? ¿Nuestro fruto es, hermanos? Eso es. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Dice el Señor Jesucristo que nadie puede servir a dos señores. No podemos ser esclavos de Dios y esclavos del pecado. No podemos. No podemos ser siervos de Dios y siervos del pecado. Primera de Juan 3, 9 y 10. Pastor, pero no somos perfectos. Obvio, yo no soy perfecto. Si usted me quiere seguir a mí para ver mi ejemplo y portarse como yo, pues yo le voy a decir que recapacite, brother, ¿eh? Y sus ojos póngalos en Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 9 y 10. Solo se los leo. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cuántos hemos nacido de Dios? No se avergüence. ¿Cuántos hemos nacido de Dios? Amén. Mire lo que dice. Leamos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan, ¿quiénes?
los hijos de Dios y los hijos del diablo, que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Dos tipos de hijos. ¿Cuáles son? ¿Los vio? ¿Quién es usted? Yo sé que le han dicho más de alguna vez, hijo del diablo. Usted no es hijo del diablo, usted es hijo de Dios. Pero es un proceso, brother, que tenemos que caminar con mucha paciencia, poco a poco, paso a paso, y Dios siempre con nosotros. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, queremos darte las gracias, Padre, por el tema que nos permite compartir y el hecho de cómo golpea nuestro corazoncito, Señor. Pues cometemos muchos errores,